La novia de mi amigo de la infancia irrumpió en mi casa y me dio una bofetada. Incluso rompió mi juego de té más caro. María, eres una sinvergüenza roba novios. ¿No tienes un nombre propio? ¿Cómo te atreves a coquetear con el novio de otra en público? ¿No tienes vergüenza?, gritó. Después de que se aclaró el malentendido, puso cara de inocente y dijo, solo lo hice porque me importa mucho Roberto. María, no me guardarás rencor, ¿verdad? Sonreí y dije, por supuesto que no. Soy el tipo de persona que se venga inmediatamente. Así que le devolví la bofetada y la hice pagar por los daños. Una semana después, comenzó a intentar seducir a mi esposo. Era la medianoche y Carlos y yo estábamos profundamente dormidos cuando de repente sonó su teléfono. Él dormía como un tronco, sin moverse incluso después de que lo pateé varias veces. A regañadientes, alcancé el teléfono. Contesté y lo puse en altavoz junto a su oreja. Carlos murmuró un soñoliento, Yo también estaba a punto de volver a dormirme. De repente, se escuchó una dulce voz de chica. ¿Tío Carlos? Esa voz fue una llamada de despertar instantánea. Me desperté en un segundo. Tío Carlos, estoy con el período y me siento fatal. ¿Podrías traerme algunas toallas sanitarias? Encendí la luz de golpe y Carlos se incorporó en la cama. Al segundo siguiente, me miró con terror en los ojos. Intentó agarrar el teléfono. Lo detuve con una sola mirada. Tu tío no sabe nada de estas cosas. Vamos, dile a la tía lo que necesitas. ¿Qué marca te gusta, de día o de noche? ¿Con alas o sin alas? La tía te las llevará. Hubo silencio al otro lado de la línea. Después de un rato, la chica soltó una risita. Oh, es María. Por fin reconocí su voz. Nieve. Sí, soy yo. Buenas noches, María y tío Carlos. Carlos y yo nos miramos incrédulos. Hace un momento, ya estaba planeando dónde enterrar a Carlos, pero ahora estaba dispuesta a creer en su integridad moral. Después de todo, Nieve era la novia de Roberto y Roberto era nuestro amigo de la infancia. ¿Has estado bebiendo?, pregunté. Nieve soltó una risita. María, eres tan perspicaz. No es de extrañar que incluso el tío Carlos te tenga miedo en las fiestas de bebidas. Antes de que pudiera descifrar si había algún significado oculto en sus palabras, Nieve cambió de tema. Estaba jugando a verdad o reto con mis amigos. Perdí, así que tenía que llamar al tío Carlos como reto. Lo siento, María, por molestarlos a ti y al tío Carlos mientras dormían. No te enfadarás conmigo, ¿verdad?, respondí con calma. Por supuesto que no, pero llamar a Carlos fue un reto bastante arriesgado. Después de todo, es un hombre casado. Si no hubiera mantenido mi temperamento bajo control y hubiera dicho algo desagradable, ¿no habría sido vergonzoso para ti? ¿Hombre casado? ¿O veo que aprendí algo nuevo? Bueno, lo tendré en cuenta, María. Muy bien, María y tío Carlos. Adiós, adiós. La llamada terminó abruptamente. Ni siquiera tuve tiempo de responder antes de quedarme atónita. Sentía como si algo estuviera atascado en mi garganta y no pudiera escupirlo ni tragarlo. Cariño, ¿estás bien?, preguntó Carlos, mirándome con cautela. ¿Me estaba insultando?, pregunté con expresión sombría. Está bien. No te enfades. Carlos me abrazó, tratando de consolarme y calmarme. Estaba borracha y diciendo tonterías. No le prestes atención. Empujé a Carlos. Ni siquiera te he preguntado todavía. ¿Por qué te llamó? Carlos juró al cielo. No lo sé. De verdad que no lo sé. Mira mi teléfono. Ni siquiera tengo su número guardado. Nunca me he puesto en contacto con ella antes. Puedes revisar mi historial de llamadas si no me crees. Está completamente limpio. Le lancé una mirada y le arrebaté el teléfono. Él se rió impotente. ¿De verdad vas a revisar?, resoplé. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Carlos suspiró resignado. Bien, bien. Revisa todo lo que quieras. Hice un sonido de desaprobación y miré casualmente el historial de llamadas. Realmente no había otras llamadas entonces. Estaba a punto de salir y revisar su WhatsApp, pero Carlos de repente dudó. ¿Quieres revisar eso también? Inmediatamente sentí que algo andaba mal. Carlos casi se puso de rodillas. Mira, revisa lo que quieras, pero cariño, tienes que creerme, no importa lo que veas. Absolutamente no hice nada malo. Lo juro. Si hice algo para lastimarte, que me caiga un rayo. Pronto entendí por qué Carlos parecía tan asustado. Comparado con el historial de llamadas vacío, su ventana de chat era bastante animada. Lo más llamativo era el apodo de Nieve. ¿Ese Nieve, ¿Ese es tu Nieve?, pregunté fríamente. Así es, Carlos. El apodo de Carlos era S, la primera letra de su nombre. Carlos usaba este apodo porque empezamos a salir en el verano. Carlos juntó las manos y me miró lastimosamente. Cariño, es un malentendido. Una coincidencia. No tiene nada que ver conmigo, de verdad. Lo miré fríamente y comencé a revisar el historial del chat. El mensaje más reciente era de ayer. Tío Carlos, conseguí un helado delicioso. ¿Debería traerte uno también? Debajo había una selfie de Nieve mordiendo un cono de helado. Para describirlo en una palabra, seductora. Mirando más arriba,
Hace 3 días. Tío Carlos, ¿cuánto falta para que llegues? Unos 10 minutos. Empiecen a comer ustedes. No me esperen, ¿vale? Vale, sin prisa. Tío Carlos, conduce con cuidado. Tío Carlos, ¿puedes traerme un té de burbujas? El de siempre. Vale, te quiero. Yendo más atrás, hace una semana, tío Carlos, ten cuidado conduciendo solo. Avísanos cuando llegues a casa sano y salvo. No nos hagas preocupar. De acuerdo. Entonces, descansa temprano. Tío Carlos, buenas noches. El mensaje más antiguo. Tío Carlos, soy Nieve. Espero conocerte mejor. Esta pantalla llena de tío me hizo casi olvidar lo que significaba la palabra. Carlos, eres un hombre adulto. No me vas a decir que no te diste cuenta de lo pegajosos que son estos mensajes, ¿verdad? Cuanto más me enfadaba, más tranquila me volvía. Carlos lo sabía. Dejó de intentar dar excusas. De verdad que no me di cuenta al principio. La primera vez que Roberto la trajo a cenar con nosotros, ella insistió en agregarnos como amigos, pidiéndonos que le contáramos historias vergonzosas sobre Roberto. Franco y yo no pudimos negarnos, así que acepté. Este primer mensaje fue enviado a Franco y a mí frente a Roberto. Los chats posteriores, pensándolo ahora, podría haber sido idea suya, pero en ese momento, realmente pensé que Roberto le había pedido que los enviara. Siempre respondí brevemente cuando tenía que hacerlo y no respondía en absoluto cuando podía evitarlo. No fue hasta que me envió esa selfie que me di cuenta de que algo andaba mal. Era demasiado coqueta, así que la ignoré. Estaba planeando encontrar una oportunidad para hablar con Roberto al respecto, pero ella revolvió el avispero conmigo primero. Cariño, me equivoqué. La borraré ahora mismo. Espera, lo interrumpí. Guarda todo. Llama a Roberto. ¿Por qué? Vamos a recoger a su pequeña novia juntos. Soy el tipo de persona que se venga inmediatamente o no puedo dormir. Igual que la última vez cuando me dio una bofetada, yo se la devolví. Hace una semana, acababa de regresar de un viaje de negocios y organicé una pequeña reunión en casa. Franco y Olivia llegaron temprano y Roberto apareció poco después. ¿Dónde está tu pequeña novia?, pregunté. Acaba de salir de clase. Llegará pronto. Así que dejamos la puerta abierta, esperándola. Franco se aburrió y encontró una baraja de cartas insistiendo en que Carlos jugara con él. Olivia estaba ocupada editando un video en su teléfono. Roberto empujó a Carlos a un lado y comenzó a preparar té para mí, mientras discutíamos el diseño de su nueva casa. Era el cliente más exigente que jamás había tenido. Honestamente, si no fuera un amigo de la infancia, nunca habría aceptado su proyecto. Compartió algunas ideas conmigo. Las ideas eran buenas, pero estaba exasperada. Hermano, está por encima del presupuesto. ¿En serio? ¿No hay suficiente dinero? Él agitó la mano con desdén. No hay problema. Le preguntaré a mi padre. Sacudí la cabeza repetidamente. De ninguna manera. Tu padre me dijo que no te escuchara. Entonces puedes ganar un poco menos. ¿Qué tal si te pago para que lo hagas?, dije sarcásticamente. ¿En serio?, preguntó ansiosamente. Justo entonces, Nieve irrumpió. Sus pasos eran fuertes y contundentes. Tú. Antes de que Roberto pudiera levantarse, ella ya se había abalanzado frente a mí. Levantó la mano y me dio una bofetada. Todos quedaron atónitos, incluso yo. Era la primera vez que me habían golpeado. Me zumbaban los oídos. Al segundo siguiente, Nieve comenzó a maldecir. María, eres una sinvergüenza robanovios. ¿No tienes un nombre propio? ¿Cómo te atreves a coquetear con el novio de otra en público? ¿No tienes vergüenza? Carlos se apresuró y me abrazó. Su rostro estaba oscuro de ira, sus ojos llenos de preocupación. ¿Te duele? Olivia se movió rápidamente, encontrando algo de hielo del refrigerador y envolviéndolo en una toalla para presionarlo contra mi cara. ¡Ay! Roberto estaba sujetando a Nieve, pero ella todavía intentaba abalanzarse sobre mí. Forcejeaba y maldecía. La dulce niñita de antes ahora estaba escupiendo el lenguaje más soez. ¡Basta! ¡Todos cállense!, Carlos gritó. Pero Nieve actuó como si hubiera sido muy agraviada. Todos la están protegiendo, aunque ella es la que se comportándose inapropiadamente. ¿Y me regañas por decir esto? Agarró el juego de té de la mesa y lo estrelló contra el suelo. ¡Para! ¡No! ¡Ay! ¡Crash! Ese sonido crujiente y quebradizo no era solo el juego de té. Era mi corazón. Miré fijamente al suelo. Roberto rugió. «Nieve, ¿ya has tenido suficiente? ¿Qué te pasa?» Pero Nieve. Ella rompió en llanto. Luego explicó entrecortadamente que cuando entró, nos vio a Roberto y a mí abrazándonos y besándonos. Por eso se enojó tanto. Me reí amargamente. Olivia comentó desde un lado. Así que todos somos invisibles. Revisemos las grabaciones de seguridad, dije. Es mejor tener evidencia que discutir sin sentido. Después de todo, no todos merecen una discusión racional. Los hechos hablan más que las palabras. Nieve se quedó callada, pero claramente tenía la piel gruesa. Agarró lastimosamente la mano de Roberto.
Lo siento, pero solo lo hice porque me importas tanto, María. No me guardarás rencor, ¿verdad? Ja. Chantaje moral. Asentí. Por supuesto que no. Nunca guardo rencores porque siempre me vengo inmediatamente. Aprovechando la distracción de todos, di un paso adelante y le di una bofetada. ¡Plaf! ¡Guau! Esa fue la exclamación de Olivia. Disfrutando del drama, Franco rápidamente le tapó la boca. Nieve me miró ferozmente. Roberto la sujetó. Estaba a punto de llorar, pero la detuve. Esto estaba lejos de terminar. La deuda de la bofetada está saldada. Ahora hablemos de compensación. Nieve quedó atónita. ¿Qué compensación? Señalé los pedazos rotos en el suelo. El precio original era 12.000. Te daré un descuento de amigo. 10.000. ¿12.000 por unas tazas rotas? ¿Estás loca por el dinero? Levanté la barbilla. Pregúntale a tu novio. Él conoce el valor. Roberto palideció visiblemente, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus ojos se desviaron hacia los fragmentos de porcelana esparcidos por el suelo, cada pieza reflejando la luz como pequeños diamantes rotos. Por un momento, el silencio en la habitación fue tan denso que podía cortar el aire. Nieve, esto es demasiado, murmuró Roberto, su voz temblando ligeramente. Ese juego de té no era cualquier cosa. Me mantuve quieta, observando la escena desarrollarse frente a mí. Carlos se acercó, colocando su mano protectoramente en mi espalda. Podía sentir la tensión en sus dedos, la forma en que intentaba contenerse para no intervenir. ¡Demasiado!, chilló Nieve, su voz alcanzando ese tono agudo que había llegado a asociar con sus momentos de manipulación más evidentes. ¿Qué es demasiado? Es que tu amiguita intente seducirte frente a todos. Franco soltó un bufido de incredulidad desde el sofá, mientras Olivia, sentada a su lado, rodaba los ojos tan dramáticamente que casi podía escucharlos girar. La tensión en la habitación era palpable, como una cuerda a punto de romperse. «Por favor, ilumínanos», intervino Olivia, su voz goteando sarcasmo. ¿Exactamente en qué momento sucedió esta supuesta seducción? ¿Fue cuando María estaba mostrando los planos de construcción o cuando estaba calculando el presupuesto? Nieve se giró hacia ella como una serpiente lista para atacar. «Oh, por favor, ¿no viste cómo se inclinaba sobre él? ¿Cómo se reía de todo lo que decía?» «Lo que vi», respondió Olivia, levantándose lentamente, «fue a una profesional haciendo su trabajo. Pero supongo que para alguien que considera el parpadear como un acto de seducción, todo puede malinterpretarse». Vi cómo el rostro de Nieve cambiaba, sus facciones contorsionándose en una máscara de falsa angustia. Era fascinante, en cierto modo, observar cómo manipulaba cada situación. Como una araña tejiendo su tela, cada movimiento era calculado, cada lágrima estratégicamente derramada. «Roberto, mi amor», susurró Nieve, su voz repentinamente suave y vulnerable, mientras se aferraba a su brazo. «No puedes creer que un simple juego de té valga tanto. Es obviamente un intento de extorsión». Carlos dio un paso adelante, su paciencia claramente agotándose. «Nieve, ese juego de té era una pieza de colección. Lo sé porque acompañé a Roberto cuando lo compró para María hace 2 años». «Exactamente», confirmó Roberto, pasándose una mano por el rostro con evidente cansancio. Era una pieza única, parte de una colección privada de una familia aristocrática española. El precio original era incluso mayor. Observé cómo Nieve procesaba esta información, cómo sus ojos se movían rápidamente calculando su siguiente movimiento. Era como ver a un animal acorralado, buscando una salida. Yo no sabía», murmuró, pero pude notar que su tono no era de arrepentimiento, sino de frustración por haber perdido el control de la situación. Pero aún así, María claramente provocó esta situación. Si no hubiera estado coqueteando con mi novio... ¿Provocar?, interrumpió Franco, finalmente uniéndose a la conversación. «Como tú provocaste a Carlos con todos esos mensajes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Nieve, cómo sus ojos se abrían con una mezcla de sorpresa y pánico. Roberto se giró hacia ella, confusión escrita en cada línea de su rostro. «¿Mensajes? ¿Qué mensajes?», preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. Nieve soltó una risa nerviosa, intentando recuperar el control. «No sé de qué está hablando. Franco obviamente está mintiendo para proteger a María», pero pude ver que algo había cambiado en la habitación. La duda se había sembrado, y como una grieta en un dique, solo era cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Me incliné para recoger uno de los fragmentos del juego de té, sintiendo sus bordes afilados contra mis dedos. Era irónico cómo algo tan delicado podía volverse tan peligroso cuando se rompía. Justo como las mentiras de Nieve, pensé, cada fragmento tenía el potencial de cortar profundamente. «El precio es no negociable», dije con calma,
mi voz cortando el aire como un cuchillo. 10.000 por daños materiales, aunque el valor sentimental, por supuesto, es incalculable. Esto es ridículo, escupió Nieve, pero pude notar el temblor en su voz. Roberto, dile algo. No puedes permitir que me extorsione así. Roberto se mantuvo en silencio por un momento, sus ojos fijos en los fragmentos esparcidos por el suelo. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, como si estuviera viendo algo por primera vez. Los mensajes, Nieve, dijo lentamente. ¿De qué mensajes está hablando Franco? La sonrisa de Nieve vaciló por un momento, un destello de pánico cruzando sus ojos antes de ser rápidamente reemplazado por una máscara de inocencia ensayada. Mi amor, ¿realmente vas a creer estas acusaciones ridículas? Solo son mensajes normales, como los que envío a todos nuestros amigos. Sus palabras salían atropelladamente mientras intentaba mantener el control de la situación. Me mantuve en silencio, observando cómo el teatro se desarrollaba frente a mí. Carlos, que hasta ahora se había mantenido discretamente a mi lado, dio un paso adelante. ¿Mensajes normales? Su voz era tranquila pero firme. ¿Es normal enviar fotos provocativas a un hombre casado a medianoche? El rostro de Roberto se transformó instantáneamente. ¿Qué fotos? Sin decir una palabra, saqué mi teléfono y abrí la conversación que había guardado cuidadosamente. Las capturas de pantalla de todos los mensajes de Nieve a Carlos estaban allí, ordenadas cronológicamente como evidencia de su comportamiento. Miren quién habla de seducción, comenté casualmente mientras pasaba el teléfono a Roberto. Al parecer tu novia tiene una definición muy particular de amistad. Roberto comenzó a deslizar el dedo por la pantalla, su rostro oscureciéndose con cada mensaje que leía. Nieve intentó arrebatarle el teléfono, pero él la detuvo con un gesto brusco. Tío Carlos, ¿estás despierto? Me siento tan sola esta noche, leyó Roberto en voz alta, su voz temblando de rabia contenida. Te ves tan guapo en tu foto de perfil. Roberto nunca se viste así. ¡Eso está fuera de contexto!, chilló Nieve, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Estaba borracha esa noche. ¿También estabas borracha cuando le enviaste una foto tuya en lencería?, preguntó Olivia, quien había estado documentando todo el incidente discretamente con su teléfono. ¿O cuando le pediste que se encontraran en secreto? La habitación quedó en silencio absoluto. Los fragmentos del juego de té parecían brillar bajo la luz, testigos mudos de cómo todo se desmoronaba. No puedo creer esto, murmuró Roberto, dejándose caer en el sofá. Todo este tiempo, mientras me acusabas de mirar a otras mujeres, mientras hacías escenas de celos por María, ¿estabas intentando seducir a Carlos? No es lo que parece. Nieve se arrodilló frente a Roberto, lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella está manipulando todo. ¿No ves que esto es una trampa? Franco soltó una risa amarga. ¿Una trampa? ¿Como cuando intentaste seducirme a mí también? Todas las miradas se dirigieron hacia Franco. Olivia, su esposa, no parecía sorprendida. En cambio, una sonrisa conocedora jugaba en sus labios. «Oh, sí», continuó Franco cruzando los brazos. «Parece que nuestra querida Nieve tiene un patrón. ¿Les cuento sobre los mensajes que me envió la semana pasada?» «No», susurró Nieve, el pánico evidente en su voz. ¿No puedo qué? ¿Decir la verdad? ¿Mostrar las capturas de pantalla que guardé? ¿O prefieres que hablemos de cómo intentaste hacer lo mismo con el primo de Olivia? Roberto se levantó lentamente, su rostro una máscara de dolor y decepción. 3 años, dijo en voz baja. 3 años soportando tus escenas de celos, tus acusaciones, tus manipulaciones, y todo este tiempo eras tú quien... 3 años, repitió Roberto, su voz quebrándose ligeramente. 3 años en los que alejaste a cada amiga mía, en los que me hiciste dudar de cada relación, en los que me convertiste en alguien que no era... Nieve se levantó de un salto, su rostro contorsionado en una mezcla de rabia y desesperación. Ya no quedaba rastro de la dulce e inocente chica que pretendía ser, como una máscara agrietada. Su verdadera naturaleza comenzaba a revelarse. «Todo lo hice por nosotros», gritó, gesticulando salvajemente. ¿Crees que no veía cómo te miraban? ¿Cómo estas mujeres intentaban seducirte? Tenía que proteger lo nuestro. Carlos soltó una risa seca. ¿Proteger? ¿Es eso lo que hacías cuando me enviabas fotos a medianoche? ¿O cuando te presentaste en mi oficina por sorpresa?, agregó Franco, haciendo comillas con los dedos. ¿También estabas protegiendo tu relación cuando intentaste besarme? Olivia se levantó tranquilamente, su teléfono aún grabando. ¿Saben qué es lo más interesante? Que tengo un grupo de chat con otras esposas y novias del círculo. Y resulta que nuestra querida Nieve tiene toda una colección de intentos fallidos de seducción. El color abandonó el rostro de Nieve tan rápidamente que por un momento pensé que se desmayaría. Roberto la miraba como si fuera una extraña, como si los últimos 3 años de su vida hubieran sido una elaborada mentira. Y en cierto modo, lo habían sido. «Patricia, la esposa de Eduardo», continuó Olivia,
deslizando su dedo por la pantalla del teléfono. Tiene mensajes tuyos intentando organizar un encuentro casual con su esposo. Luego está Ana, que tiene videos de ti siguiendo a su novio después del trabajo. Oh, y mi favorita, las fotos que le enviaste al prometido de Lucía la semana pasada. Eso no... Nieve balbuceaba, retrocediendo hacia la puerta. Están todas conspirando contra mí. Roberto, tienes que creerme. Pero Roberto ya no la miraba. Sus ojos estaban fijos en los fragmentos del juego de té, como si en esos pedazos rotos pudiera ver el reflejo de su propia relación destrozada. ¿Sabes por qué elegí ese juego de té para María?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Porque representa todo lo que ella es, elegante, única, con historia. Cuando lo vi, supe que tenía que ser para ella, sin importar el precio. Se giró hacia Nieve, y por primera vez, pude ver una dureza en sus ojos que nunca había mostrado antes. Y tú lo destruiste, igual que has intentado destruir cada relación a tu alrededor. No por amor, no por celos, sino por pura maldad. No puedes hablarme así, chilló Nieve, lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Todo lo que he hecho ha sido por amor. ¿Amor?, intervine finalmente, mi voz cortando el aire como un cuchillo. El amor no destruye, Nieve. El amor no manipula, no miente, no traiciona. Lo que tú sientes no es amor, es posesión, es control, es toxicidad pura. Me acerqué a ella lentamente, recogiendo un fragmento particularmente grande del juego de té. ¿Ves esto? Cada pieza rota representa una vida que has intentado destruir. Cada fragmento es un testimonio de tu verdadera naturaleza. ¿Y sabes qué es lo más triste?, continué, girando el fragmento entre mis dedos, que ni siquiera eres buena en ello. Cada intento de seducción, cada manipulación, cada mentira, todo ha quedado documentado, guardado, esperando este momento. Roberto se acercó a mí, tomando el fragmento de mis manos. El juego de té se puede reemplazar, dijo suavemente. Pero la confianza, una vez rota... Roberto, por favor, suplicó Nieve, intentando acercarse a él. Podemos arreglar esto. Puedo cambiar. Puedo ser mejor. No, respondió él, su voz firme. No puedes, porque esto es quien eres realmente. La máscara se ha caído, Nieve, y todos podemos ver lo que hay debajo. Franco se levantó, sacando su teléfono. He enviado todos los mensajes y evidencias a un grupo que creamos. Cada esposa, novia y amiga que has intentado perjudicar tiene ahora pruebas de tus acciones. No, no pueden hacerme esto, susurró Nieve, su voz temblando. Mi reputación. ¿Tu reputación? Olivia soltó una carcajada. Querida, ¿qué reputación? ¿La de la dulce e inocente novia? ¿O la de la manipuladora que intenta seducir a cada hombre comprometido que conoce? El silencio que siguió fue ensordecedor. Nieve miraba a su alrededor, como un animal acorralado buscando una salida. Pero esta vez no había escape. No había manipulación que pudiera salvarla. El juego de té, dije finalmente rompiendo el silencio. 10,000. Y considérate afortunada de que no estemos exigiendo compensación por daño emocional. Roberto sacó su billetera, pero lo detuve con un gesto. No, esto es algo que ella debe pagar. Cada centavo será un recordatorio de las consecuencias de sus acciones. Nieve temblaba visiblemente ahora, toda su fachada de control completamente destruida. No tengo ese dinero, susurró. Oh, pero lo conseguirás, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Porque esto es solo el comienzo, Nieve. Solo el comienzo. Solo el comienzo, repetí, saboreando cada palabra mientras veía el pánico crecer en sus ojos. ¿Sabes? He estado investigando un poco sobre ti, Nieve. Es fascinante lo que uno puede descubrir cuando empieza a escarbar. Me moví tranquilamente hacia el mueble del salón, sacando una carpeta que había estado esperando este momento. El sonido del papel contra el silencio era casi musical. Por ejemplo, continué, hojeando los documentos. ¿Sabías que tengo una muy buena amiga que trabaja en recursos humanos de Empresas Valverde? Qué casualidad que sea exactamente donde acabas de conseguir ese trabajo tan prestigioso. El rostro de Nieve, ya pálido, perdió el poco color que le quedaba. ¿No me atrevería a qué? Pregunté con falsa inocencia. ¿A compartir con ellos cómo su nueva empleada tiene un historial de acosar sexualmente a hombres casados? ¿O prefieres que hablemos de los pequeños préstamos que has estado pidiendo a diferentes personas del círculo? Roberto se enderezó. ¿Préstamos? ¿De qué está hablando? ¿Nieve? Olivia intervino. Su sonrisa era afilada como un cuchillo. Oh, esto es interesante. ¿No les has contado sobre los 5,000 que le pediste a mi primo? ¿O los 3,000 al hermano de Patricia? Todos bajo la promesa de que Roberto no se enterara, por supuesto. Yo iba a devolverlo, balbuceó Nieve, retrocediendo hasta chocar con la pared. Solo necesitaba tiempo. Tiempo, repetí, sacando más documentos, como el tiempo que has estado usando la tarjeta de crédito de Roberto para comprar regalos a otros hombres. ¿Quieres que leamos los estados de cuenta? ¿Has estado usando mi tarjeta?
La voz de Roberto era apenas un susurro horrorizado. ¿Para comprar regalos a otros hombres? Franco soltó una risa amarga. Como el reloj que le enviaste a mi primo. Sí, nos llegó la factura por error a casa. Olivia reconoció tu nombre en el remitente. Esto es una locura. Nieve intentaba recuperar el control, pero su voz temblaba. Roberto, amor, ¿puedo explicarlo todo? ¿Explicar qué exactamente? Interrumpí, extendiendo los documentos sobre la mesa de café. ¿Las transferencias sospechosas? ¿Los mensajes manipuladores? ¿O quizás prefieres explicar las reuniones de trabajo que has estado teniendo con hombres casados en hoteles? Carlos, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Como el día que te confundiste de piso en mi oficina y apareciste en mi despacho en lugar de la sala de reuniones. ¿También fue una coincidencia? ¿O cuando accidentalmente reservaste la misma mesa que mi esposo en ese restaurante? Agregó Olivia, revisando su teléfono. Tengo los mensajes donde le pediste a la anfitriona que lo arreglara así. Cada movimiento, continué, mi voz suave pero implacable. Cada manipulación, cada mentira, todo ha quedado registrado, documentado y guardado. ¿Realmente creías que eras tan inteligente como para no dejar rastro? Roberto se había hundido en el sofá, sosteniendo su cabeza entre las manos. 3 años. 3 años de mi vida desperdiciados con una sociópata, sugerí amablemente. Manipuladora, cazafortunas. Hay tantas palabras para describir lo que eres, Nieve, pero prefiero que tus acciones hablen por sí mismas. Me acerqué a la ventana, observando cómo el sol comenzaba a ponerse. El momento que había estado esperando finalmente había llegado. ¿Saben qué es lo más interesante? Dije, girándome hacia el grupo, que todo esto podría haberse evitado si Nieve hubiera sido un poco más discreta. Pero la ambición y la arrogancia siempre van de la mano, ¿no es así? Como si fuera una señal, el timbre sonó. Nieve saltó, sus ojos abiertos con pánico. ¡Ah!, exclamé con falsa sorpresa. Deben ser nuestros invitados especiales. ¿Invitados?, susurró Nieve, su voz apenas audible. Olivia se dirigió a la puerta con una sonrisa conocedora. Cuando la abrió, 5 mujeres elegantemente vestidas entraron en la sala. Cada una de ellas llevaba un sobre en sus manos. Nieve, querida, dije con dulzura venenosa, permíteme presentarte formalmente a algunas personas que creo que ya conoces. Patricia, Ana, Lucía, Carmen y Victoria. Todas tienen historias muy interesantes que compartir sobre ti. Patricia, una mujer alta y elegante, dio un paso adelante, como cuando intentaste seducir a mi esposo en la fiesta de Navidad de la empresa, o cuando accidentalmente enviaste fotos tuyas en lencería al teléfono de mi marido, agregó Ana, su voz fría como el hielo. Sin mencionar cuando intentaste sabotear mi boda expandiendo rumores sobre mi prometido, continuó Lucía, abriendo su sobre para revelar capturas de pantalla de conversaciones. Nieve comenzó a retroceder hacia la puerta, pero Carlos ya estaba allí, bloqueando su salida. Su rostro normalmente amable mostraba una determinación férrea. ¿Sabes qué es lo más patético?, intervino Carmen, la esposa de uno de los socios más importantes de la ciudad, que mientras intentabas jugar a ser la femme fatale con nuestros maridos, no te diste cuenta de que todas nos comunicábamos entre nosotras. Cada mensaje, dijo Victoria, mostrando su teléfono. Cada foto, continuó Patricia. Cada mentira, agregó Ana. Todo quedó registrado, finalizó Lucía. Roberto se levantó lentamente, su rostro una máscara de disgusto y decepción. Todo este tiempo, mientras me hacías sentir culpable por tener amigas, mientras destruías mis relaciones, ¿estabas intentando seducir a medio mundo? Roberto, por favor, suplicó Nieve, lágrimas corriendo por sus mejillas. No es lo que parece. Puedo explicarlo. ¿Explicar qué?, interrumpió Carmen. ¿Cómo intentaste chantajear a mi esposo con fotos editadas? ¿O prefieres explicar los correos amenazantes que enviaste a la secretaria de Eduardo cuando él te rechazó? Me acerqué a Nieve, quien ahora temblaba visiblemente. ¿Sabes? Cuando rompiste mi juego de té, pensé en muchas formas de vengarme. Podría haberte humillado públicamente. Podría haber expuesto tus mentiras en redes sociales. Pero entonces me di cuenta de algo mejor. La verdad, continué. Mi voz suave pero implacable, es el arma más poderosa contra personas como tú. No necesito inventar historias ni crear dramas. Tus propias acciones son suficiente castigo. Todo lo que necesitaba, continué, sacando mi propio sobre, era esperar, observar y dejar que tus propias acciones te destruyeran. Nieve temblaba visiblemente ahora, sus ojos saltando de una persona a otra como un animal acorralado. Su máscara de inocencia se había desvanecido por completo, revelando el pánico crudo debajo. ¿Quieres saberlo mejor?, intervino Olivia, sosteniendo su teléfono. Mientras estabas ocupada intentando destruir relaciones ajenas,
No te diste cuenta de que estabas construyendo tu propia caída. Roberto se acercó a la mesa donde estaban esparcidos todos los documentos. Con manos temblorosas, comenzó a revisar los estados de cuenta, los mensajes, las fotos. Cada pieza de evidencia era otro clavo en el ataúd de su relación. 57,000 pesos, murmuró, su voz apenas audible. Has gastado 57,000 pesos de mi tarjeta en regalos para otros hombres. Mi amor, puedo explicarlo, suplicó Nieve, intentando acercarse a él. Todo tiene una explicación. ¿Cómo explicaste los mensajes a Carlos?, interrumpió Franco. ¿O los regalos a mi primo? ¿O tal vez quieres explicar las reuniones de trabajo en hoteles? Patricia dio un paso adelante, su presencia imponente haciendo que Nieve retrocediera. ¿O quizás prefieras explicar cómo intentaste extorsionar a mi esposo con fotos editadas? Sabes que eso es un delito, ¿verdad? Yo no, Nieve balbuceaba, pero las palabras parecían haberse atascado en su garganta. El juego de té, dije suavemente, recogiendo un fragmento del suelo. Era solo una excusa, una pequeña pieza en un rompecabezas mucho más grande. ¿Realmente creíste que podrías jugar con tantas vidas sin consecuencias? Victoria sacó su teléfono y mostró un correo electrónico. Empresas Valverde ya ha sido notificada de tu historial. Sorprendentemente, no están muy interesados en mantener empleados que acosan sexualmente a hombres casados. Y el apartamento que Roberto compró, agregó Carmen con una sonrisa satisfecha. Resulta que el contrato está a nombre de él. ¿No es así, Roberto? Roberto asintió lentamente. Tienes hasta mañana para sacar tus cosas. ¿Mañana?, chilló Nieve. No puedes hacerme esto. No tengo a dónde ir. Deberías haber pensado en eso antes de intentar destruir tantas vidas, respondí tranquilamente. Ah, y sobre el juego de té, espero el pago completo para el final de la semana. ¿O qué?, desafió Nieve, un último destello de su antigua arrogancia brillando en sus ojos. ¿O qué?, repetí con una sonrisa. Oh, querida, no es una amenaza, es una promesa. Porque verás, mientras tú jugabas a ser la manipuladora maestra, nosotras estábamos construyendo algo mucho más fuerte. Una red de mujeres que no tolerarán más tu comportamiento tóxico. Cada empresa, dijo Patricia. Cada círculo social, agregó Ana. Cada oportunidad que podrías tener, continuó Lucía. Todo se cerrará para ti, finalizó Carmen. Roberto se levantó dirigiéndose a la puerta. Se acabó, Nieve. Esta vez, realmente se acabó. Mientras observaba a Nieve derrumbarse,